Buen día, mi nombre es Alondra Yulisa Rojas Loredo. Actualmente curso noveno semestre de Ingeniería en Sistemas Computacionales en modalidad virtual en el Instituto Tecnológico de Nuevo León. Este video es para la materia de Infraestructura de Tecnología de Información para los Negocios que me imparte el ingeniero Luis Alejandro Reynoso Guajardo. Este video es una clase virtual sobre el tema número 4 llamado almacenamiento. ¿Qué es el almacenamiento como servicio? Este proporciona el almacenamiento en la nube y significa que un proveedor de terceras partes alquila el espacio en su centro de almacenamiento a usuarios finales que no poseen almacenamiento propio o no desean adquirirlo. Este es el tipo de almacenamiento adecuado cuando no se dispone de personal técnico especializado o no se tiene conocimiento adecuado para implementar y mantener esa infraestructura de almacenamiento. Los datos almacenados en la nube se están refiriendo al modelo IaaS y no a los datos asociados con la ejecución de aplicaciones. Normalmente se refieren al PaaS o el IaaS. Bueno, esto quiere decir que el almacenamiento como servicio quiere decir que tú vas a alquilar para que otras personas tengan, por así decirlo, almacenada tu información en sus fierros. Tú no le vas a dar mantenimiento, tú no te vas a preocupar por estar cambiando los discos, porque se te descomponga algún disco y tengas que reemplazarlo, nada de eso. Todo esto ya viene incluido en el servicio. Como por ejemplo, cuando antes rentábamos una película, te daban el CD, te daban el VHS y pues ya nada más la devolvías cuando ya no la querías. Es lo mismo, aquí tú no tienes que descargar la película ni nada por el estilo, no la tienes que buscar, aquí solamente a ti te guardan tu información en algún servicio y ya. La ventaja de este modelo es el ahorro de costes, que aquí, como les mencionaba, se va a alquilar un proveedor utilizando el modelo de coste por gigas almacenados o coste por datos transferidos. El usuario final no va a tener que pagar por una infraestructura, no vamos a tener que pagar, por ejemplo, por los racks, por el servidor en sí. Estamos pagando por alquilar un servicio. Simplemente se paga por la cantidad que se transfiere y se guardan los servicios del proveedor. Es preciso tener presente que en la contratación esté en un acuerdo a nivel de servicio que garantice al cliente las copias de seguridad, eso es muy importante, correspondientes ante cualquier pérdida de datos que se produzca cualesquiera la causa. Características del servicio de almacenamiento. Seguridad en la nube. Los principios fundamentales de la seguridad de la información deben asociarse también a los datos almacenados en la nube, al igual que sucede con los datos almacenados en cualquier otro lugar propio o externo. Se deben cumplir especialmente las condiciones de seguridad críticas, la integridad y disponibilidad de los datos. Integridad. De hecho, los datos pueden ser cifrados para fines de confidencialidad y pueden no tenerse un buen método para verificar la integridad de estos datos. La encriptación solo es suficiente para la confidencialidad, pero la integridad requiere el uso de mensajes de códigos de autentificación. También tiene que tener disponibilidad, fiabilidad, es una característica muy importante. Si un sistema de almacenamiento no es fiable, entonces supone un riesgo de adopción. No se pueden adoptar datos en un sistema inestable o en una empresa que no sea fiable financieramente. Costos en los suministros, robo de datos, eso es muy importante. De hecho, en la empresa en la que me encuentro actualmente, hace como 2 años, todavía no ingresaba ahí, hubo una práctica de robo de datos donde hackearon los servidores y estaban pidiendo bitcoins. Aquí lo que nos salvó fueron las copias de seguridad y respaldos que se hacían por el personal de TI.
Disco duro virtual. Los sistemas de almacenamiento en la nube no administrados por el usuario en la práctica son los servicios de alojamiento de datos que se iniciaron siendo simples discos duros virtuales, donde se almacenaba la información, comenzando siendo accesibles utilizando FTP, a continuación ejecutando una determinada aplicación y luego se emplearon desde un navegador. En la actualidad estos servicios brindan cierta capacidad de almacenamiento, en ocasiones es gratuita, ofrecen y aumentan esta capacidad para comprar en línea con precios económicos contratando la cantidad que se desee. Los servicios que hoy en día se ofrecen no solo son puro alojamiento o copias de seguridad, sino que ya también se ofrece además del almacenamiento para desarrollar aplicaciones web, desarrollando páginas web, entre otras cosas. Estos servicios de almacenamiento de datos sin control de la gestión o administración de los mismos se conocen también como discos duros virtuales. Estos servicios han adquirido una popularidad muy notable debido a que están facilitando no solo el almacenamiento de archivos y carpetas, sino de todo tipo de información, como audio, canciones, videos, fotografías, entre otros. Las desventajas de los discos duros virtuales. La necesidad permanente de acceso a Internet. Esto significa que cuando no exista la conexión, la recuperación de archivos de datos no se podrá realizar. Si la conexión de Internet no es rápida, el acceso a los archivos será muy lento, sobre todo si se trabaja con archivos de video de gran tamaño. Las soluciones gratuitas que hemos visto o que se han mencionado, incluso en pequeñas empresas, no dejan de ser con un espacio limitados. Si se necesita más espacio, se deben contratar servicios premium, los cuales ya es necesario pagar. Los archivos se guardan en un servidor de terceras partes, es decir, depende del proveedor de servicios de Internet o de la nube, así como del operador de la telefonía. Casos prácticos de almacenamiento de la web. Algunos servicios de almacenamiento en la nube se consideran fiables y seguros para la protección de datos. Estos son como Dropbox, Mozy, Voila, Windows Live, SkyDrive, OpenDrive, Strato. Yo he utilizado Dropbox. Escritorio virtual. También se llama virtualización. Es un proceso de separación de los datos y aplicaciones de usuario de escritorio real y almacenamiento del dispositivo virtual en un centro de datos, no en una máquina individual. Por este procesamiento se obtiene un escritorio virtual o virtualizado que se almacena remotamente en un servidor, en un lugar en disco duro de una computadora personal. Es decir, los usuarios pueden trabajar en su escritorio remotamente como si estuvieran trabajando en el escritorio PC de su casa o puesto de trabajo, y se puede retroceder a dicho escritorio desde cualquier lugar, con cualquier dispositivo y en cualquier momento, con la condición de tener acceso a Internet y, claro, conocer su identidad digital, su nombre de usuario y su contraseña, es decir, autentificarse. Dos grandes ventajas de llevar un escritorio en la nube son crear escritorios a medida que se necesite. Se pueden virtualizar los escritorios de un puesto de trabajo y ser sustituidos por clientes ligeros. Los datos y aplicaciones están en los servidores de la nube y se paga al proveedor por proporcionar este servicio. Obtener tantos recursos como se necesiten para estos escritorios. Si por ejemplo el departamento de RH necesita más recursos de computadoras, el proveedor de la nube los proporcionará. Esto es disponibilidad de los recursos distribuidos en diferentes lugares físicos. Otros beneficios de los escritorios en la nube son los mismos que se han considerado en la virtualización, tales como reducción de costes, de propiedad de almacenamiento, aumento de seguridad en los escritorios de datos y manipulados por ellos, reducción de costes de hardware, rápidos de desplegar y fáciles de escalar incrementalmente. Desde un punto de vista ecológico, los escritorios virtuales aumentan considerablemente la eficiencia energética, ya que reducen considerablemente la energía eléctrica y la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. De hecho, los escritorios virtuales los estuvimos manejando y creando por lo de esta pandemia y actualmente los siguen usando algunos usuarios. Y eso sería todo el video, espero que les guste.